Hijo mío, hija mía, tú que estás escuchando esto, que quizás vienes con el alma rota, con heridas que no se ven, pero que te duelen más que cualquier golpe físico, escúchame con atención. Hay momentos en la vida en que uno siente que todo fue injusto, que te fallaron, que te traicionaron, que hablaron mal de ti cuando tu intención siempre fue buena, y lo más doloroso quizás no fue lo que te hicieron, sino que parecía que nadie lo notó, que el mundo siguió su marcha como si nada, como si tu dolor fuera invisible, pero no lo fue para Dios. Dios lo vio, cada lágrima, cada noche en la que no pudiste dormir, cada palabra que te hirió, cada silencio que dolió más que 1000 gritos. Dios estaba allí, no como un espectador indiferente, sino como un padre atento, como un testigo silencioso que nunca dejó de amarte, ni por un segundo. Y sí, Él está encargándose de eso, pero no lo hace con rencor ni con castigo inmediato. Lo hace con su sabiduría eterna, con su justicia perfecta, con su amor que transforma incluso a quienes un día te hirieron. Dios no castiga por capricho, Dios restaura, corrige, transforma. Su justicia no es venganza, es equilibrio divino. Es esa obra silenciosa que devuelve al corazón herido la dignidad que otros intentaron arrebatarle. Es la mirada de un padre que jamás olvida a su hijo, aunque todos los demás lo hayan hecho. No estoy aquí para alimentar tu deseo de venganza. Estoy aquí como servidor de Cristo para recordarte que la justicia de Dios no se olvida de nadie, ni de ti, ni de lo que te hicieron, ni de lo que mereces. Tú no estás solo, no estás sola. Este mensaje llega a ti no por casualidad, sino porque Dios quiere que lo escuches hoy, porque hay algo en ti que necesita ser sanado, algo que necesita recordar que no fue tu culpa, que no estás loco, que no estás exagerando. Fue real, te dolió, y Dios lo vio. Y porque lo vio, Él actuará. A lo largo de este mensaje, quiero que te sientas acompañado, sostenido, recordado. Quiero ayudarte a entender cómo obra el corazón de Dios, cómo consuela, cómo restaura, cómo hace justicia a su manera, sin ruido pero con firmeza. Este mensaje es para ti, y quizás también para alguien más que conoces. Alguien que ahora mismo está en silencio, escondiendo su dolor tras una sonrisa. Te invito a que, si algo en estas palabras toca tu corazón, compartas este video, porque es posible que, a través de ti, otro corazón escuche lo que necesita oír. Y si deseas recibir más mensajes como este, palabras que consuelen sin juzgar, que eleven sin condenar, puedes suscribirte. Será una forma de estar en comunión constante, unidos en la esperanza, unidos en la fe. No estás aquí por azar, no llegaste por accidente. Escucha con el corazón abierto, porque este mensaje es para ti. Hijo, hija, cuando sientes que la injusticia marcó tu historia, quiero que recuerdes esto. No eres el primero en ser herido, no estás solo en tu dolor, y mucho menos estás sin testigos. Dios ha visto, desde los tiempos antiguos, cómo la injusticia toca a sus hijos, y nunca ha permanecido indiferente. Mira a José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue traicionado por quienes compartían su sangre, humillado, separado de su padre, encerrado por una mentira. ¿Y dónde estaba Dios? Muchos dirían que lejos, pero no. Dios estaba allí, viendo todo, y aunque pareció que tardó, no tardó. Porque en el tiempo exacto, cuando el corazón de José estaba moldeado y el plan estaba listo, lo levantó como gobernador de Egipto. Aquel que fue traicionado, terminó siendo instrumento de salvación para toda una nación, y también para quienes lo traicionaron. ¿Y qué decir de Ana, la madre de Samuel? Ridiculizada por su rival, considerada estéril, ignorada por quienes no comprendían su llanto, pero Dios la vio y la escuchó. Su clamor no cayó en saco roto, y lo que parecía vergüenza eterna se transformó en honra, porque Dios no solo ve, responde. David, antes de ser rey, fue perseguido como criminal. Saúl, en su envidia, buscaba su muerte. ¿Y qué hizo Dios? Lo guardó, lo escondió en cuevas, lo sostuvo con amigos leales, y cuando el tiempo llegó, lo puso en el trono, no porque David lo exigiera, sino porque Dios nunca olvida lo que otros intentan borrar. Y así, tantos otros. Esther, oprimida pero levantada como reina para salvar a su pueblo. Jeremías, despreciado por hablar verdad, pero abrazado por Dios en su angustia. Jesús mismo, rechazado, escupido, crucificado, y sin embargo fue exaltado sobre todo nombre. ¿Por qué te comparto esto? Porque tú eres parte de esa misma historia. Porque lo que te hicieron no es invisible para Dios. Tal vez nadie más lo entendió. Tal vez ni siquiera tú puedes explicarlo bien.
pero Dios lo vio. Conoce cada detalle, incluso aquellos que olvidaste o bloqueaste por tanto dolor. Y no solo lo vio, lo guardó en su corazón. Cada herida tuya es conocida por Él. Cada injusticia, cada palabra que te aplastó, cada traición que te quitó el aliento, Él lo sabe y no lo olvida. No porque quiera que vivas en el pasado, sino porque sabe que el alma solo sana cuando es escuchada, cuando es reconocida. Tal vez tú mismo has intentado minimizar lo que viviste. Pensaste, no fue para tanto. Seguro yo también tuve la culpa. Hay otros que sufren más que yo, pero no hagas eso con tu alma. Dios no lo hace. Para Él tu dolor es real, es válido y es digno de atención, porque eso también es parte de su justicia. No solo restaurar lo perdido, sino validar al herido. Él no es como los jueces humanos que necesitan pruebas, testigos, argumentos. Él vio, y con eso basta. Él vio cuando te excluyeron, cuando te humillaron en público, cuando te traicionaron a escondidas. Vio las sonrisas falsas, las palabras dobles, los gestos fríos. Vio cuando esperabas un abrazo y recibiste desprecio. Vio cómo disimulabas, cómo callaste, cómo seguiste adelante mientras por dentro te partías en pedazos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Guardó todo eso. Lo escribió en el libro de la verdad. No para condenar a nadie, sino para no permitir que tú seas borrado de la historia. Porque para Él tú cuentas. Tu historia cuenta. Es difícil comprender esto cuando uno sigue dolido. Cuando uno llega a la justicia, cuando los otros parecen seguir felices, impunes. Pero eso es solo apariencia, porque Dios no ha terminado. Y cuando Él decide intervenir, nada queda igual. Hay algo profundo en saber que Dios es testigo, porque el testigo no solo mira, también puede declarar, puede actuar, puede intervenir. Y Dios, nuestro testigo, no es mudo. Su silencio tiene propósito, pero no es eterno. Hay un momento en que habla, y cuando lo hace, trae luz donde antes hubo oscuridad. Por eso te digo hoy, con firmeza y con ternura, Dios vio lo que te hicieron. No fue justo, no fue tu culpa, y Él se está encargando. No es necesario que tú hagas justicia con tus manos. No necesitas confrontar ni humillar a nadie. Solo necesitas dejar que Dios actúe, porque Él no necesita tu rencor. Necesita tu confianza. Confía en que lo que viviste no fue ignorado, que las lágrimas sembradas no fueron en vano, que lo que ahora parece un capítulo cerrado, Dios aún lo está escribiendo. Si este mensaje te está tocando el corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Quizás alguien más necesita saber que Dios también lo vio, que su historia no quedó en el olvido. Comparte este video si sientes que puede ser luz para otro. Dios está contigo, está escribiendo tu historia, y no ha olvidado nada. Hay personas que creen que Dios solo actúa en cosas grandes, en milagros visibles o en castigos fulminantes. Pero el amor de Dios se mueve también en los detalles ocultos en los rincones del alma que nadie más visita. Es allí donde Él te ha estado acompañando sin que te des cuenta. Tal vez, en medio de tu dolor, hubo pequeños gestos, una canción que te habló, una persona que te llamó justo cuando más lo necesitabas, un versículo que encontraste sin buscarlo. Esos no fueron accidentes, fueron susurros de Dios, maneras en que te decía, estoy aquí, no he olvidado. Porque Él no solo ve lo que te hicieron, también ve cómo lo has cargado, cómo te has esforzado por perdonar, por no amargarte, por seguir adelante. Él ha visto tu lucha interna, y eso también lo honra. Dios honra a quienes, aún heridos, eligen no herir. A quienes, con el alma cansada, siguen haciendo el bien. A quienes se callaron, no por debilidad, sino por amor. A ti, que has elegido confiar en Él cuando todo gritaba que te rindieras. Eso no pasará desapercibido en el reino de los cielos. ¿Sabías que el mismo Jesús, en la cruz, pidió perdón por quienes lo crucificaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la cumbre del amor. Y tú has intentado seguir ese ejemplo, aunque te doliera, aunque nadie lo reconociera, pero Dios sí, Él lo vio. Él ha visto tus decisiones en secreto, tus lágrimas contenidas para no preocupar a otros, tu silencio para evitar más conflictos, tu fe, aunque temblorosa. Y todo eso será recompensado, porque el Dios que ve también recompensa no según la medida del mundo, sino según su amor infinito. Ahora bien, es importante que no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Muchas veces, el cielo parece callado, no porque Dios no escuche, sino porque está trabajando en lo profundo, está preparando corazones, caminos, circunstancias, porque la verdadera justicia no es inmediata, es eterna. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, no solo verás lo que Dios hizo con quienes te hirieron, sino lo que ha hecho contigo,
cómo te ha fortalecido, cómo ha usado tu historia para hablarle a otros, cómo ha transformado tu herida en un testimonio. Por eso te invito a que hoy entregues a Dios no solo tu dolor, sino también tus preguntas. Dile: Señor, no entiendo pero confío, no veo, pero creo, no puedo solo, pero sé que tú estás conmigo. Esa es una oración que Él escucha con ternura. Tal vez lo más duro de vivir una injusticia, una traición, una herida profunda, no sea el acto en sí, sino la soledad que viene después, ese silencio que lo envuelve todo, esa sensación de que nadie comprende realmente lo que llevas dentro, que los demás siguen con sus vidas, mientras tú intentas recomponer pedazos que ni siquiera sabes dónde encajan. Pero quiero recordarte algo. Con la autoridad que me da el Evangelio, tú no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La soledad del alma no siempre significa ausencia de personas. A veces estás rodeado de muchos y aún así te sientes vacío. Lo que te falta no es compañía humana, sino comunión con quien realmente puede entrar en lo más profundo de ti, Dios. Él ha estado contigo incluso cuando tú pensaste que se había ido, incluso cuando no lo sentías, cuando orar parecía inútil, cuando las lágrimas eran más frecuentes que las palabras. Él estuvo ahí. No lo digo como consuelo superficial, lo digo porque es verdad y porque tantos como tú han atravesado ese valle y después han podido ver que nunca caminaron solos. A veces Dios consuela en formas invisibles, una paz repentina en medio del caos, un recuerdo que te trae calma, una frase, una canción, una palabra que te encuentra justo cuando más la necesitas. Él habla en lo pequeño, en lo sencillo, y cuando menos lo esperas sientes su presencia como un susurro. Aquí estoy, no te he dejado. No necesitas ser perfecto para que Él te acompañe. No tienes que tener todas las respuestas, ni una fe inquebrantable. Él se acerca a los que están rotos, a los que claman en silencio, a los que no pueden más. Lo dice el Salmo: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si tú estás así hoy, quebrantado, roto, entonces estás exactamente en el lugar donde Dios quiere encontrarte, no para juzgarte, no para exigirte, sino para abrazarte, para decirte: yo vi lo que pasó, yo sé lo que sientes, yo estoy contigo. Y cuando Él está contigo todo cambia. Quizás no cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu alma, comienza a sanar, comienza a respirar otra vez. No estás solo tampoco porque Dios ha puesto en la tierra a personas que pueden ser sus manos, sus ojos, su voz. Tal vez no siempre las reconociste, tal vez aún no las has encontrado, pero están. Hay personas que te aman más de lo que tú imaginas, que oran por ti, que darían un paso al frente por ti si supieran lo que vives. Y a veces esas personas aparecen justo después de que nos atrevemos a abrir el corazón, porque cuando compartimos nuestro dolor, permitimos que otros entren, que nos escuchen, que nos ayuden a cargar un poquito del peso. Dios usa eso, usa esas conexiones humanas para consolar desde lo divino. No tengas miedo de hablar, de pedir ayuda, de decir: hoy no puedo solo, porque eso no te hace débil, te hace humano. Y Dios se glorifica precisamente en nuestra humanidad, no en nuestras apariencias. Hay una mentira muy común que susurra el enemigo cuando estamos en dolor: a nadie le importa, pero quiero que sepas que a Dios le importa, y que a muchos también. Y si hoy tú eres quien escucha esto, también tú puedes ser canal de consuelo para otros, porque quien ha sido herido puede entender el dolor ajeno. Y a veces solo necesitamos a alguien que haya pasado por lo mismo para sentirnos comprendidos. Mira a tu alrededor, a quien puedes levantar tú también, a quien puedes tender la mano. A veces, en medio de consolar a otros, encontramos consuelo nosotros mismos, porque el amor de Dios no se detiene en uno, fluye, se expande, se multiplica. Este canal, estas palabras, esta comunidad, también son prueba de que no estás solo, porque hay otros como tú, escuchando esto ahora mismo. Otras almas heridas, buscando lo mismo: verdad, paz, consuelo, sentido. Y cuando nos encontramos, incluso a la distancia, somos cuerpo, somos iglesia, somos familia en la fe. Tú no estás solo, Dios está contigo, y nosotros también. Y si alguna vez te preguntaste: ¿dónde está Dios mientras sufro?, la respuesta no siempre llega con estruendo ni con milagros evidentes. A veces, llega con una certeza silenciosa. Él está en medio del fuego contigo, no lo apaga de inmediato, pero te protege dentro de él. Como con los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, no evitó el fuego, pero caminó con ellos en las llamas, así también lo hace contigo. La presencia de Dios no significa ausencia de pruebas,
sino compañía en medio de ellas. Y esa compañía es lo que sostiene el alma cuando todo lo demás se cae. Tú has sido sostenido más veces de las que imaginas. Has seguido adelante no porque seas fuerte, sino porque alguien invisible te ha sostenido sin que lo notes. Y esa fuerza invisible, esa ternura que se renueva cada mañana, es Dios mismo. Por eso, no necesitas buscar pruebas grandiosas de su existencia. Basta mirar atrás y ver que sigues de pie, que hay amor aún en medio del dolor, que puedes sentir, que puedes creer. Eso ya es un milagro, uno silencioso pero real. Dios también se manifiesta en el arte, en la belleza, en la música que sana, en la naturaleza que te abraza. No lo limites a los templos ni a los altares. Él está en todo lo que toca el alma con verdad. Y si este mensaje ha llegado a ti en un momento preciso, no lo ignores. Es Dios hablándote con voz de Padre, a través de un medio humano. Sí, pero con un amor divino. Y si te has sentido desconectado, si dejaste de orar porque sentiste que ya no servía, hoy puedes volver. Dios no guarda rencor, no te reclama, solo abre sus brazos. Y cada vez que un alma herida se vuelve a Él, el cielo entero celebra. No estás solo, estás en el centro de la mirada de Dios. Y hoy Él te dice, hijo, hija, aún tengo planes contigo. No todo terminó, tu historia sigue y yo estoy contigo. Y si en este momento no sabes qué orar, basta con decir, Dios ayúdame. Porque esa oración sencilla, Él la escucha y responderá a su modo perfecto. Hay una frase que a veces repetimos sin pensar, perdona y olvida. Y aunque suena noble, puede ser una carga muy pesada, porque hay cosas que simplemente no se olvidan. Y no porque uno no quiera, sino porque el alma lleva marcas, porque hay heridas que sanan sí, pero dejan cicatriz. Pero aquí está la verdad que quiero que guardes hoy. Dios no te exige que olvides. Dios no borra lo que pasó. Dios transforma lo que pasó. Y hay una diferencia muy profunda entre ambas cosas. Perdonar no significa negar lo vivido, no significa hacer como si nada hubiera ocurrido, tampoco significa justificar al otro. Perdonar es decidir no vivir atado a esa herida, soltar el derecho a la venganza y confiar en que la justicia no es tuya, sino de Dios. Y cuando uno se atreve a hacer eso, algo cambia. Ya no caminas con la cadena del rencor, ya no cargas el peso de la rabia. Y aunque el recuerdo siga ahí, ya no tiene el mismo poder, porque ahora sabes que no estás solo con ese recuerdo. Dios está ahí contigo y Él no lo olvida. Pero a diferencia del ser humano, Dios no recuerda para herirte, ni para mantenerte prisionero. Dios recuerda para restaurar, para redimir, para hacer justicia. Sí, pero también para sanar. Hay un pasaje en el libro de Éxodo que dice, Dios oyó el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto. Eso no significa que Dios lo hubiera olvidado, sino que en ese momento decidió actuar conforme a esa promesa. Así también actúa en tu vida. Él no se ha olvidado de lo que te prometió, no se ha olvidado de tu oración más sincera, no se ha olvidado de lo que sufriste, y en su tiempo Él actúa. Los hombres pueden olvidar, la sociedad puede pasar de largo, hasta tú mismo puedes querer borrar lo vivido, pero Dios no. Y eso, lejos de ser algo duro, es tu mayor consuelo. Porque si Él no olvida, entonces no estás perdido, entonces tu dolor tiene eco en el cielo. A veces creemos que Dios es justo solo cuando hay castigo visible, pero la justicia divina va más allá de lo evidente. A veces la justicia es silenciosa, lenta, invisible, pero certera, porque Dios ve más lejos que nosotros, y lo que hoy parece impunidad, mañana puede convertirse en redención o en corrección necesaria. Dios no olvida tampoco a quien te hirió, pero eso no debe ser motivo de miedo ni de deseo de castigo. Debe ser motivo de confianza, porque si Dios no lo olvida, también le dará a esa persona la oportunidad de cambiar, de reconocer, de pedir perdón, de restaurar, porque ese es el milagro más grande. No solo que Dios te sane a ti, sino que también pueda transformar a quien fue instrumento de tu herida, no para justificar el mal, sino para mostrar que su gracia alcanza hasta el rincón más oscuro. Por eso, cuando pienses en justicia, no la imagines solo como retribución, piensa en ella como restauración, como esa obra lenta y profunda que Dios hace en todos los involucrados, porque su justicia no es parcial, es perfecta, y mientras esperas esa justicia, puedes descansar, puedes confiar, porque Dios no olvida, pero tampoco se apresura. Él sabe cuándo intervenir, y cuando lo hace, nadie puede detenerlo. Tal vez hoy no veas cambios, tal vez el silencio continúa, pero confía. El cielo no ha cerrado el caso, el juicio no ha terminado, Dios aún está obrando, y su memoria no falla. No necesitas recordarle lo que viviste,
Él lo sabe. No necesitas rogarle justicia. Él ya la prometió. Solo necesitas caminar paso a paso, confiando en que cada lágrima fue contada, que cada clamor fue escuchado, que cada injusticia fue registrada en el corazón de un padre que ama. Y si alguna vez sientes que estás volviendo al mismo punto, recuerda esto. No estás en círculo, estás en espiral, estás subiendo, estás siendo sanado poco a poco, y esa sanidad es también parte de la justicia de Dios. Dios no olvida, pero tampoco deja que lo que viviste te defina para siempre. Él toma tu historia con todo su dolor y la convierte en testimonio, en palabra viva, en bendición para otros. No hay nada más poderoso que alguien que ha sufrido y ha sido levantado por Dios, porque esa persona se convierte en un testigo vivo de su fidelidad, y tú, aunque hoy te cueste creerlo, también serás uno de ellos. Por eso no temas recordar, no temas mirar atrás de vez en cuando, pero hazlo con la certeza de que no estás solo en el recuerdo. Dios está contigo recordando, no para condenarte, sino para liberarte. Y cuando llegue el día, porque llegará en que todo lo que sufriste tenga sentido, mirarás al cielo y dirás, valió la pena confiar, porque Dios no olvida, pero tampoco abandona. Cuando Dios dice que, recuerda, no está simplemente repasando eventos pasados en la Biblia. Cuando Dios se acuerda, eso significa que está por actuar. Su memoria está viva, activa, cargada de compasión y justicia. Él no recuerda como los humanos, con nostalgia o resentimiento. Él recuerda para intervenir. Tal vez has vivido años con la sensación de que tus oraciones quedaron suspendidas en el aire, que tus clamores se perdieron. Pero lo que no viste es que cada palabra fue guardada, cada oración fue sembrada, y Dios es fiel para cosechar en su tiempo, no en el nuestro. Él no olvida porque te ama con amor eterno. Y ese amor es lo que sostiene su promesa. Cuando te prometió consuelo, sanidad, justicia, no fue un acto simbólico, fue un pacto, y Dios no rompe pactos. Incluso en los momentos en que pareció que el mal triunfaba, Dios estaba trabajando. Muchas veces lo hace en silencio, en lo oculto, donde nadie ve, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no esté sucediendo. La semilla no deja de crecer solo porque está bajo tierra. La memoria de Dios también es protección. Porque al recordar lo que sufriste, Él evita que se repita, Él coloca límites, Él establece nuevas etapas, y aunque haya consecuencias, también hay redención. Y si alguien aún vive sin arrepentimiento, sin reconocer el daño que hizo, no creas que eso ha pasado desapercibido. Dios no necesita pruebas ni juicios humanos. Su justicia es mayor, y aunque le da oportunidad al pecador para arrepentirse, también sostiene al justo con su mano. Dios no olvida, pero también no se detiene. Sigue obrando, y su obra es doble. Sana al herido y confronta al que hiere, no por odio, sino por amor, porque su deseo es que todos se salven. Pero la justicia no se suspende por gracia, se completa a través de ella. Y es ahí donde descansa tu alma. No necesitas venganza, no necesitas que el otro sufra. Solo necesitas saber que Dios está de tu lado, que Él ha visto todo, que Él no permitirá que el mal tenga la última palabra, y no la tendrá. Y cuando parezca que todo está en pausa, recuerda, Dios no olvida, y tampoco se detiene. Tal vez llevas tiempo esperando que algo cambie, que haya una respuesta, que la justicia llegue, que alguien reconozca lo que viviste, que el mal recibido se repare, que tu alma encuentre descanso, y el silencio de Dios puede sentirse como una ausencia, pero no lo es. Él se está encargando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas. Dios está obrando, porque Dios no necesita nuestra comprensión para moverse. Él actúa con propósito, con amor y con precisión. Su obra no siempre es visible, pero siempre es perfecto. Hay muchas cosas que Dios hace en secreto, no por misterio, sino por misericordia. A veces, si viéramos todo lo que Él está haciendo, no podríamos soportarlo, porque su justicia comienza por dentro y empieza por nosotros también. Cuando decimos que Dios está encargando, no significa que vamos a ver venganza o castigo. Significa que Él está redireccionando caminos, tocando corazones, desarmando mentiras, preparando restituciones, y eso a menudo toma tiempo. Dios no actúa a la velocidad de nuestro dolor, actúa a la velocidad de su amor. Un amor que no improvisa, que no se apura, pero tampoco se equivoca. Pensemos en Moisés. Durante 40 años estuvo fuera de Egipto, pensando tal vez que su vida ya no tenía propósito, pero durante esos años Dios estaba formándolo, moldeándolo, y cuando el tiempo fue correcto lo llamó desde la zarza ardiente. Así obra Dios.
cuando parece que nada está pasando todo, o Elías, que huyó al desierto sintiéndose derrotado. Y en ese momento, cuando pensó que ya no tenía sentido vivir, Dios lo visitó no en el fuego ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible. Así es como Él se encarga, sin gritos, sin espectáculo, pero con poder. Y si tú hoy estás en ese tiempo de espera, en ese espacio donde no ves nada moverse, quiero que guardes esta verdad: la ausencia de ruido no es ausencia de Dios, es su forma de trabajar profundo, invisible, eficaz. Dios se está encargando de ti, de lo que te duele, de lo que no comprendes, de lo que otros no reconocieron. Se está encargando de tus enemigos, sí, pero también de tus pensamientos, de tus heridas internas, de tu historia completa, porque Él no viene solo a corregir lo que te hicieron. Él viene a transformarlo, a tomar lo peor y convertirlo en testimonio, a darte belleza en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, paz en lugar de ruina. No necesitas controlar el proceso, solo necesitas confiar, y esa es la parte más difícil, porque el alma quiere explicaciones, quiere tiempos claros, quiere resultados, pero la fe se alimenta de confianza, no de certezas. Confía en que Dios está levantando personas que hablarán por ti, que abrirá puertas que otros cerraron, que pondrá luz donde hubo oscuridad, y que lo hará en su tiempo, no cuando tú lo exijas, sino cuando tú estés listo para recibirlo, sin orgullo, sin resentimiento, sin miedo. Dios se está encargando también de limpiar tu interior, porque la justicia no sirve si el alma sigue atrapada. Él quiere que cuando llegue la respuesta tú estés libre, libre de rencor, libre de rabia, libre para vivir lo nuevo sin cadenas del pasado. Quizás tú mismo aún luchas con el deseo de confrontar, de decir, yo tenía razón, de exigir que se sepa la verdad. Es humano, pero Dios te invita a soltar esa lucha, no porque no tenga valor lo que viviste, sino porque Él ya lo está defendiendo. El mundo podrá no entenderlo, podrán verte callar y pensar que te rindes, pero tú sabes que no te rindes, simplemente has elegido confiar. Y esa confianza, cuando expuesta en Dios, jamás es defraudada. Cada día que pasa, Él está haciendo algo, aunque tú solo veas rutina. Hay ángeles moviéndose a tu favor. Hay cadenas que se están rompiendo sin ruido. Hay corazones que están siendo tocados sin que tú los veas. Hay caminos que se están abriendo mientras tú duermes. Y un día todo tendrá sentido. Dios se encargará de mostrarte por qué permitió ciertas cosas, de mostrarte lo que te estaba evitando, lo que te estaba preparando, lo que quería enseñarte. Y cuando lo veas, lo agradecerás. Él no te olvidó, Él no está pasivo, Él está trabajando, en silencio sí, pero con fidelidad. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, Dios siempre estuvo a cargo. A veces la obra de Dios se parece al trabajo de un artesano. No usa prisa, usa detalle, no empuja, pulsa con suavidad, moldea poco a poco como el alfarero con el barro. Y mientras tú piensas que nada ocurre, Él está dándole forma a lo que pediste. Incluso si aún no te das cuenta de que eso fue lo que pediste, hay momentos en que lo único que Dios espera de ti es que no abandones, que no dejes de creer, que no te sueltes de su mano, aunque no sepas a dónde vas, porque Él se encarga incluso de tus pasos más débiles. A veces Dios se encarga a través de personas que ni conoces, un juez que cambia de opinión, un correo que llega sin esperarlo, una conversación que ocurre a tus espaldas pero que te favorece, porque cuando Él decide actuar, lo hace a través de todos los medios disponibles. También se está encargando de los sentimientos que no sabes cómo manejar. La tristeza, el enojo, el vacío, la confusión. Él no los ignora, los toma, los abraza, los transforma, y un día sentirás alivio sin saber cuándo ocurrió. Solo sabrás que fue Dios. Recuerda, el silencio de Dios no es indiferencia. Es estrategia divina. A veces calla para que tú escuches, a veces espera para que madures, a veces oculta su obra hasta que estés preparado para verla. Y mientras tanto no estás en pausa, estás siendo preparado, estás siendo trabajado desde dentro, porque lo que viene es demasiado valioso como para ser recibido a la ligera. Él se está encargando también del perdón, del tuyo y del de otros, porque la justicia no es plena si no hay misericordia. Dios quiere que tu victoria no sea solo externa, sino también interna. Que cuando todo termine seas más libre, más sabio, más lleno de amor. Él no se encarga a medias, no deja procesos sin terminar. Si comenzó en ti, una obra la va a perfeccionar, porque Él no abandona a quienes ama. Y tú eres amado con amor eterno. Así que sigue,
Aunque no veas, aunque duela, aunque parezca inútil, Dios está obrando, y llegará el día en que todo lo que hoy es incierto será testimonio, y tú mismo consolarás a otros con las palabras que hoy necesitas escuchar. Y si hoy te cuesta creerlo, está bien. Dios no necesita tu fe perfecta, solo necesita tu corazón dispuesto. Él se encargará incluso de fortalecer tu fe mientras esperas. Hay heridas que no se ven, pero que condicionan cada pensamiento, cada decisión, cada relación. Heridas que no sangran, pero pesan, que no gritan, pero paralizan. Son heridas del alma. Y muchos viven años con ellas sin saber cómo nombrarlas, sin atreverse a mirarlas de frente. Una herida del alma puede venir por una traición, por una pérdida, por una palabra maldicha, por una infancia sin abrazos, por una vida sin justicia, y cada alma la carga como puede. Algunos se vuelven duros, otros se aíslan, otros sonríen para no llorar, pero Dios ve lo que los demás no ven. Él no se detiene solo en lo visible, Él mira adentro, y cuando encuentra un alma herida no se aleja, se acerca, porque no hay dolor que lo espante, no hay trauma que lo asuste, no hay sombra que lo detenga. Dios es especialista en restaurar lo que parece irreparable, pero su restauración no es instantánea ni superficial, es profunda, lenta, constante, como quien reconstruye una catedral piedra por piedra, porque el alma no es un objeto roto que se tira, es una obra de arte que se repara con paciencia y amor. Y lo primero que hace Dios al comenzar la restauración es mirar con verdad, no maquilla tu historia, no la minimiza, no te dice ya pasó o hay otros peores. Él valida tu dolor, te dice lo que viviste fue real y fue injusto y te dolió y yo lo vi, porque la sanidad comienza con la verdad. Y esa verdad no te destruye, te libera, porque cuando te sabes visto, escuchado, comprendido, algo dentro de ti comienza a sanar. Después Dios empieza a tocar capas más profundas, las mentiras que creíste a causa del dolor, las voces que te dijeron que no valías, que era tu culpa, que no era suficiente. Él las calla una por una con su palabra, porque donde hubo rechazo, Él te dice, eres mío. Donde hubo desprecio, Él te dice, eres amado. Donde hubo abandono, Él te dice, nunca te dejé. Y esa voz comienza a restaurar lo que parecía muerto, poco a poco, sin prisa, porque Dios no trabaja con relojes, trabaja con procesos. A veces la restauración se siente como caos, como si todo empeorara antes de mejorar. Y es normal, porque limpiar un alma herida es como limpiar una herida física, hay que quitar lo infectado antes de sanar. Hay días que duelen más, días en que parece que el pasado vuelve con fuerza, pero en realidad lo que está ocurriendo es que está siendo tocado por la luz de Dios. Él no deja nada oculto, no para avergonzarte, sino para liberarte. Y algo hermoso sucede en medio de esa restauración. Comienzas a verte con otros ojos, ya no desde el lente del dolor, sino desde el lente del amor. Te das cuenta de que no eras débil, eras humano, que no eras culpable, eras vulnerable, que no estabas roto sin solución, estabas esperando ser restaurado. El alma sanada comienza a soñar de nuevo, a confiar, a respirar sin miedo, a caminar sin peso. No porque olvide lo vivido, sino porque lo vivido ya no la define. Y cuando Dios restaura, no solo cura la herida, también fortalece el lugar herido. Esa parte de ti que un día fue debilidad, ahora será compasión, sabiduría, testimonio, porque los que han sido sanados son los mejores sanadores. Dios no deja su obra a medias. Si comenzó contigo, la terminará. Él no abandona, no se cansa, no se rinde, y no te dejará hasta verte completo, renovado, en paz. Una de las grandes mentiras que susurra el enemigo cuando estamos heridos es, nadie puede sanar esto. Y cuando creemos esa mentira, nos resignamos, nos acostumbramos al dolor, aprendemos a vivir cojeando por dentro, fingiendo que todo está bien. Pero Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas, plenamente, con el alma entera. La restauración divina también incluye reconciliaciones, a veces contigo mismo, otras veces con quienes te hirieron, no siempre porque haya diálogo, pero sí porque hay sanidad, porque cuando el alma se sana, ya no necesita explicaciones, solo necesita paz. Y Dios también restaura tu relación con Él. Tal vez la herida que llevas te hizo desconfiar de Dios, tal vez le gritaste, lo cuestionaste, o incluso te alejaste, pero ¿sabes qué? Él no se alejó, y no guarda rencor, al contrario. Su restauración incluye abrazarte justo en el lugar donde pensaste que ya no podrías volver. Él no espera que tengas fe perfecta,
solo que no cierres tu corazón del todo. Con que le digas, Señor, si puedes, sáname, ya es suficiente, y Él lo hará. Restaurar no es olvidar, es transformar, es recordar sin dolor, es mirar atrás y decir, eso me rompió, pero Dios me reconstruyó mejor. Y si hoy aún estás en medio del proceso, quiero que sepas que eso también es parte del milagro. Estás sanando incluso en los días en que no lo notas. Estás avanzando incluso cuando parece que retrocedes. Porque la restauración divina no es lineal, es profunda, misteriosa y siempre amorosa. Dios no va a dejarte como estás, va a llevarte a una versión de ti que aún no conoces pero que Él ya ve, una versión más libre, más fuerte, más tierna, porque esa es la meta, que vivas con el corazón entero, disponible para amar, para confiar, para comenzar de nuevo. Y cuando eso ocurra, cuando te mires al espejo y no veas la herida sino la obra de Dios, entenderás que no fuiste olvidado, que cada paso del proceso tuvo sentido y que el amor de Dios fue el gran restaurador de tu alma. Una de las consecuencias más profundas de una herida es la pérdida del valor personal. Después de una traición, un abandono o una humillación, el alma comienza a preguntarse, ¿valgo algo realmente? No lo dice en voz alta, pero lo siente, y cada vez que alguien más la ignora, la rechaza o la hiere, esa pregunta se graba más profundo. Pero la verdad es esta, tu valor no depende de lo que otros hicieron contigo, ni de lo que tú mismo creíste por causa del dolor. Tu valor no está en lo que te pasó, ni en lo que lograste, ni en lo que otros dijeron. Tu valor está en lo que Dios dice de ti, y Él te llama hijo, Él te llama hija, Él te llama suyo. Antes de que nadie te reconociera, Dios ya te había pensado. Antes de que alguien te fallara, Él ya te había amado. Antes de que tú supieras cómo orar, Él ya te estaba escuchando. Dios no te valora por tus logros, ni por tu imagen, ni por tu fe perfecta. Él te valora por quién eres, porque eres creación suya, porque llevas su imagen, porque en ti, aún con cicatrices, hay belleza. Jesús no murió por lo que podrías llegar a ser. Murió por ti tal como eres, con tu historia, con tus luchas, con tus debilidades. Y eso dice todo sobre tu valor. Cuando el alma herida comienza a sanar, lo primero que recupera no es la alegría, ni la energía, ni el entusiasmo. Lo primero que recupera es la dignidad, esa sensación interna de que, pase lo que pase, tú eres importante, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y eso transforma todo, cambia cómo hablas, cómo piensas, cómo amas, porque cuando sabes que vales, ya no aceptas cualquier cosa, ya no permites cualquier palabra, ya no te escondes, ni te rebajas, ni te resignas, caminas con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por certeza. Dios quiere que recuperes eso, que vuelvas a mirarte como Él te mira, con ternura, con respeto, con alegría, porque cuando Él te ve, no ve un problema que resolver, ve un hijo amado que restaurar. Es fácil perder el sentido del propio valor cuando las personas más cercanas nos fallan, cuando quienes debían protegernos fueron fuente de dolor, cuando lo único que uno recibe es silencio o desprecio. Pero quiero que sepas esto, tu historia no define tu valor, lo que te hicieron no define quién eres, tu pasado no tiene autoridad sobre tu esencia. El único que tiene autoridad para decir quién eres es el que te creó, y Él ha dicho que eres su hijo, su obra maestra, su amado. La Biblia está llena de ejemplos de personas que el mundo despreció, pero que Dios levantó. David, despreciado por su propia familia, fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Rahab, considerada impura por los hombres, fue parte de la genealogía de Jesús. Pedro, impulsivo y frágil, fue la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. ¿Sabes qué tienen en común? No eran perfectos, pero Dios los vio con amor, y así también te ve a ti. Tu valor no es negociable. No sube ni baja con los aplausos ni con los rechazos. No depende de tus logros ni de tus errores. Está anclado en la verdad eterna de que fuiste creado con propósito, con intención y con amor. Y ese valor que tienes ante Dios también significa que mereces respeto, merezcas ser tratado con dignidad, que puedes poner límites, que no tienes que aceptar lo que te humilla o te reduce, porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas mendigar amor ni validación. Caminas con la certeza de que tu vida tiene sentido. Aunque otros no lo vean, Dios no solo te ve como alguien valioso, también te trata como tal. Te escucha, te responde, te espera, te corrige sin destruirte, te levanta sin gritarte, y eso es amor verdadero.
Cuando uno empieza a creer en su valor ante Dios, comienza también a valorar a otros. El amor propio sano no es egoísmo, es fundamento, porque quien se sabe amado puede amar sin miedo, puede dar sin perderse, puede ayudar sin olvidarse de sí mismo. Y si tú has vivido mucho tiempo sintiendo que no era suficiente, hoy Dios quiere devolverte esa verdad. Eres más que suficiente, eres amado, eres valioso, no por lo que haces, sino porque existes, y no solo eres valioso ahora, después del dolor. Lo fuiste también en medio de él, cuando llorabas solo, cuando no entendías lo que pasaba, cuando dudabas incluso de tu existencia. Aún ahí Dios te miraba con el mismo amor. Porque su amor no cambia con tus circunstancias. Tu valor es tan alto que Jesús mismo lo pagó con su vida. No porque fueras útil, ni perfecto, ni indispensable, lo hizo porque para Él, tú valías más que su propia vida. Eso no es exageración espiritual, es verdad eterna. La cruz es la prueba más grande de tu valor. Y por eso mismo Dios te llama hoy a verte con sus ojos. No como alguien roto, sino como alguien restaurado. No como alguien incompleto, sino como alguien en proceso. No como alguien indigno, sino como su hijo amado. Cuando logres ver eso, ya no vivirás por miedo, ni por obligación, ni por vergüenza. Vivirás desde el amor, con gratitud, con plenitud. Y nada ni nadie podrá quitarte esa certeza. Y si en algún momento vuelves a sentir que no vales, vuelve a esta verdad: eres hijo del Rey. Tu alma tiene huella divina, tu vida tiene peso eterno. No estás aquí por azar, estás aquí porque fuiste deseado por Dios mismo. Esperar no es fácil, especialmente cuando la herida está abierta y el alma clama por justicia, por consuelo, por respuesta. Esperar es a veces lo más duro del proceso, porque implica confiar sin garantías, avanzar sin ver, y seguir creyendo cuando todo parece callado. Pero la espera en Dios no es pérdida de tiempo, es parte del proceso, es el terreno donde crece la fe más profunda, es donde se forma el carácter, donde Dios afina el alma y la prepara para lo que viene. En la Biblia, todos los grandes hombres y mujeres de fe fueron probados en la espera. Abraham esperó años por un hijo, José esperó en prisión injustamente, David fue ungido rey, pero vivió escondido durante años antes de ver el trono. Y cada uno de ellos aprendió que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Cuando estás en medio de la espera, es fácil pensar que todo está detenido, pero en realidad está siendo trabajado. Dios está haciendo cosas que tú aún no ves. Está cerrando puertas que no te convenían, moviendo piezas, hablando a otras personas, preparando caminos. Está trabajando más allá de tus sentidos. Y también te está preparando a ti, porque muchas veces la respuesta que pedimos exige una transformación interna. Primero, Dios no solo quiere darte lo que pediste, quiere que estés listo para recibirlo sin perderte en el camino. La espera es un acto de fe activa, no es pasividad, no es resignación, es confiar mientras sigues sembrando, orando, amando, caminando. Es decidir cada día decir: Señor, no veo, pero creo, no entiendo, pero espero. Y Dios honra esa fe. Él ve cada paso que das en medio del dolor, cada acto de obediencia silenciosa, cada oración en medio del llanto. Y nada de eso es en vano. Todo está siendo usado para el bien, todo está contribuyendo al plan. Esperar con confianza también significa aprender a vivir el presente, a no poner toda tu esperanza en lo que vendrá, sino en lo que Dios ya está haciendo hoy. Cada día que amanece, cada aliento, cada oportunidad de perdonar, de aprender, de crecer, también es parte del milagro. No pongas tu paz en un futuro que aún no llega. Encuentra tu paz en la compañía de Dios en el presente. Él está aquí, ahora, no solo en el destino, sino en el camino. Y si sientes que estás perdiendo la fe mientras esperas, no te condenes. Es parte del proceso. Hasta los grandes héroes bíblicos dudaron. Lo importante no es no dudar, sino volver a confiar. Decirle al Señor con humildad: ayuda mi incredulidad. En la espera puedes cultivar gratitud, aún por las cosas pequeñas, porque la gratitud te mantiene anclado, te recuerda que no todo está mal, que aunque no tengas todo lo que deseas, aún tienes mucho que agradecer. Y donde hay gratitud, hay paz. También puedes servir, porque servir mientras esperas sana el alma, te saca de ti mismo, te conecta con otros, te hace parte de algo mayor. A veces la respuesta que buscas llega en medio del servicio, cuando menos lo esperas, porque Dios no se deja encerrar en nuestros calendarios, y mientras sirves, confías,
y mientras confías, creces, y mientras creces, el corazón se alista para recibir lo que viene con madurez, con humildad y con sabiduría. Dios nunca se olvida de una promesa, nunca deja una oración sin responder, nunca deja una lágrima sin recoger. Él ve tu espera, y está obrando incluso cuando tú solo ves silencio. La espera es también el lugar donde se purifica la esperanza, donde descubres y crees solo en la promesa, o en el Dios de la promesa, porque hay una gran diferencia. A veces Dios permite la demora no para castigarte, sino para acercarte más a Él, para que entiendas que no lo necesitas solo por lo que puede darte, sino por quién es. En ese lugar de espera Dios te enseña a depender, a soltar, a confiar, a caminar sin muletas, a mirar al cielo con confianza en vez de ansiedad, a respirar profundo sabiendo que Él está guiando cada paso, aunque no lo veas. Y cuando llega el momento, todo se acomoda, las piezas encajan, las respuestas aparecen, el alma sonríe otra vez, y entonces entiendes que valió la pena esperar. Por eso, si hoy estás esperando algo que aún no llega, no desesperes, no te compares, no te rindas, la promesa está viva, el proceso está activo, y Dios está más cerca de lo que imaginas. Espera con confianza, no con resignación, no con miedo, no con ansiedad. Espera con la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y en ese camino de espera Dios también te dará señales, no siempre grandes milagros, pero sí pequeñas confirmaciones, una palabra que escuchas justo cuando la necesitas, un mensaje inesperado, una sensación de paz en medio del caos. Esas pequeñas señales son recordatorios de que Él sigue contigo. No ignores esos momentos, atesóralos, escríbelos si hace falta, porque en los días de mayor duda recordar lo que Dios ya ha hecho te ayudará a seguir creyendo en lo que aún no ves. No estás solo. Hay muchos esperando como tú, cada uno con su proceso, cada uno con su historia, pero todos bajo el mismo amor, el mismo cuidado, la misma fidelidad. Dios no se cansa, Dios no abandona, Dios no olvida, y llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas que esta espera fue uno de los tiempos más santos de tu vida, porque fue ahí donde más dependiste de Él, donde más creciste, donde más lo encontraste. Así que respira, descansa, sigue caminando, Dios no ha terminado, y mientras tanto espera con confianza. Y si alguna vez olvidas esta verdad, vuelve a ella. Dios no solo promete llegar, promete acompañarte mientras esperas, y esa presencia, ese amor constante, es ya una parte del milagro que viene en camino. Tal vez llegaste hasta aquí buscando una respuesta, una palabra, un alivio, y espero que hayas encontrado algo más que eso. Espero que hayas sentido la voz de Dios hablándote suavemente al corazón, porque Él ha estado aquí en cada palabra, en cada silencio, en cada verdad compartida. Lo que viviste no fue justo, no fue pequeño, no fue invisible, pero tampoco fue ignorado por Dios. Él lo vio todo, y no solo lo vio, se está encargando, está sanando, está restaurando, está preparando algo nuevo. Tu dolor no fue inútil, tu espera no fue en vano, y tu historia no termina en derrota, porque hay un Dios que escribe con amor incluso los capítulos más oscuros. Hoy quiero que guardes esto: no estás solo, no estás olvidado, no estás acabado, estás en proceso. Y ese proceso está en manos fieles, en manos santas, en manos que no tiemblan. Permítete descansar en esa verdad. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte cerca de aquel que sí las tiene, y confiar en que su tiempo será perfecto, su justicia será completa, y su amor será suficiente. Y si este mensaje tocó tu alma, si encontraste consuelo, claridad o simplemente un poco de paz, te invito a compartirlo con alguien más. Hay muchas almas heridas allá afuera que necesitan oír esto, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque hay más palabras como estas esperándote, porque Dios las inspira, y que esta no sea solo una palabra más, que sea un punto de partida, que a partir de hoy camines más ligero, vivas con más esperanza, y te permitas volver a creer en lo bueno, en lo justo, en lo eterno, porque Dios está contigo. Hijo mío, hija mía, tú que estás escuchando esto, que quizás vienes con el alma rota, con heridas que no se ven, pero que te duelen más que cualquier golpe físico, escúchame con atención. Hay momentos en la vida en que uno siente que todo fue injusto, que te fallaron, que te traicionaron, que hablaron mal de ti cuando tu intención siempre fue buena, y lo más doloroso quizás no fue lo que te hicieron, sino que parecía que nadie lo notó, que el mundo siguió su marcha como si nada,
como si tu dolor fuera invisible, pero no lo fue para Dios. Dios lo vio, cada lágrima, cada noche en la que no pudiste dormir, cada palabra que te hirió, cada silencio que dolió más que 1000 gritos. Dios estaba allí, no como un espectador indiferente, sino como un padre atento, como un testigo silencioso que nunca dejó de amarte, ni por un segundo. Y sí, Él está encargándose de eso, pero no lo hace con rencor ni con castigo inmediato. Lo hace con su sabiduría eterna, con su justicia perfecta, con su amor que transforma incluso a quienes un día te hirieron. Dios no castiga por capricho, Dios restaura, corrige, transforma. Su justicia no es venganza, es equilibrio divino. Es esa obra silenciosa que devuelve al corazón herido la dignidad que otros intentaron arrebatarle. Es la mirada de un padre que jamás olvida a su hijo, aunque todos los demás lo hayan hecho. No estoy aquí para alimentar tu deseo de venganza. Estoy aquí como servidor de Cristo para recordarte que la justicia de Dios no se olvida de nadie, ni de ti, ni de lo que te hicieron, ni de lo que mereces. Tú no estás solo, no estás sola. Este mensaje llega a ti no por casualidad, sino porque Dios quiere que lo escuches hoy, porque hay algo en ti que necesita ser sanado, algo que necesita recordar que no fue tu culpa, que no estás loco, que no estás exagerando. Fue real, te dolió, y Dios lo vio. Y porque lo vio, Él actuará. A lo largo de este mensaje, quiero que te sientas acompañado, sostenido, recordado. Quiero ayudarte a entender cómo obra el corazón de Dios, cómo consuela, cómo restaura, cómo hace justicia a su manera, sin ruido pero con firmeza. Este mensaje es para ti, y quizás también para alguien más que conoces. Alguien que ahora mismo está en silencio, escondiendo su dolor tras una sonrisa. Te invito a que, si algo en estas palabras toca tu corazón, compartas este video, porque es posible que, a través de ti, otro corazón escuche lo que necesita oír. Y si deseas recibir más mensajes como este, palabras que consuelen sin juzgar, que eleven sin condenar, puedes suscribirte. Será una forma de estar en comunión constante, unidos en la esperanza, unidos en la fe. No estás aquí por azar, no llegaste por accidente. Escucha con el corazón abierto, porque este mensaje es para ti. Hijo, hija, cuando sientes que la injusticia marcó tu historia, quiero que recuerdes esto. No eres el primero en ser herido. No estás solo en tu dolor, y mucho menos estás sin testigos. Dios ha visto, desde los tiempos antiguos, cómo la injusticia toca a sus hijos, y nunca ha permanecido indiferente. Mira a José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue traicionado por quienes compartían su sangre, humillado, separado de su padre, encerrado por una mentira. ¿Y dónde estaba Dios? Muchos dirían que lejos, pero no. Dios estaba allí, viendo todo, y aunque pareció que tardó, no tardó. Porque en el tiempo exacto, cuando el corazón de José estaba moldeado y el plan estaba listo, lo levantó como gobernador de Egipto. Aquel que fue traicionado, terminó siendo instrumento de salvación para toda una nación, y también para quienes lo traicionaron. ¿Y qué decir de Ana, la madre de Samuel? Ridiculizada por su rival, considerada estéril, ignorada por quienes no comprendían su llanto, pero Dios la vio y la escuchó. Su clamor no cayó en saco roto, y lo que parecía vergüenza eterna se transformó en honra, porque Dios no solo ve, responde. David, antes de ser rey, fue perseguido como criminal. Saúl, en su envidia, buscaba su muerte. ¿Y qué hizo Dios? Lo guardó, lo escondió en cuevas, lo sostuvo con amigos leales, y cuando el tiempo llegó, lo puso en el trono, no porque David lo exigiera, sino porque Dios nunca olvida lo que otros intentan borrar. Y así, tantos otros. Esther, oprimida pero levantada como reina para salvar a su pueblo. Jeremías, despreciado por hablar verdad, pero abrazado por Dios en su angustia. Jesús mismo, rechazado, escupido, crucificado, y sin embargo fue exaltado sobre todo nombre. ¿Por qué te comparto esto? Porque tú eres parte de esa misma historia. Porque lo que te hicieron no es invisible para Dios. Tal vez nadie más lo entendió. Tal vez ni siquiera tú puedes explicarlo bien, pero Dios lo vio. Conoce cada detalle, incluso aquellos que olvidaste o bloqueaste por tanto dolor. Y no solo lo vio, lo guardó en su corazón. Cada herida tuya es conocida por Él. Cada injusticia, cada palabra que te aplastó, cada traición que te quitó el aliento, Él lo sabe y no lo olvida. No porque quiera que vivas en el pasado, sino porque sabe que el alma solo sana cuando es escuchada, cuando es reconocida. Tal vez tú mismo has intentado minimizar lo que viviste,
Pensaste, no fue para tanto. Seguro yo también tuve la culpa. Hay otros que sufren más que yo, pero no hagas eso con tu alma. Dios no lo hace. Para Él tu dolor es real, es válido y es digno de atención, porque eso también es parte de su justicia. No solo restaurar lo perdido, sino validar al herido. Él no es como los jueces humanos que necesitan pruebas, testigos, argumentos. Él vio. Y con eso basta. Él vio cuando te excluyeron, cuando te humillaron en público, cuando te traicionaron a escondidas. Vio las sonrisas falsas, las palabras dobles, los gestos fríos. Vio cuando esperabas un abrazo y recibiste desprecio. Vio cómo disimulabas, cómo callaste, cómo seguiste adelante mientras por dentro te partías en pedazos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Guardó todo eso. Lo escribió en el libro de la verdad. No para condenar a nadie, sino para no permitir que tú seas borrado de la historia. Porque para Él tú cuentas. Tu historia cuenta. Es difícil comprender esto cuando uno sigue dolido. Cuando uno llega a la justicia, cuando los otros parecen seguir felices, impunes. Pero eso es solo apariencia, porque Dios no ha terminado. Y cuando Él decide intervenir, nada queda igual. Hay algo profundo en saber que Dios es testigo, porque el testigo no solo mira, también puede declarar, puede actuar, puede intervenir. Y Dios, nuestro testigo, no es mudo. Su silencio tiene propósito, pero no es eterno. Hay un momento en que habla, y cuando lo hace, trae luz donde antes hubo oscuridad. Por eso te digo hoy, con firmeza y con ternura, Dios vio lo que te hicieron. No fue justo, no fue tu culpa, y Él se está encargando. No es necesario que tú hagas justicia con tus manos. No necesitas confrontar ni humillar a nadie. Solo necesitas dejar que Dios actúe, porque Él no necesita tu rencor. Necesita tu confianza. Confía en que lo que viviste no fue ignorado, que las lágrimas sembradas no fueron en vano, que lo que ahora parece un capítulo cerrado, Dios aún lo está escribiendo. Si este mensaje te está tocando el corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Quizás alguien más necesita saber que Dios también lo vio, que su historia no quedó en el olvido. Comparte este video si sientes que puede ser luz para otro. Dios está contigo, está escribiendo tu historia, y no ha olvidado nada. Hay personas que creen que Dios solo actúa en cosas grandes, en milagros visibles o en castigos fulminantes. Pero el amor de Dios se mueve también en los detalles ocultos en los rincones del alma que nadie más visita. Es allí donde Él te ha estado acompañando sin que te des cuenta. Tal vez, en medio de tu dolor, hubo pequeños gestos, una canción que te habló, una persona que te llamó justo cuando más lo necesitabas, un versículo que encontraste sin buscarlo. Esos no fueron accidentes, fueron susurros de Dios, maneras en que te decía, estoy aquí, no he olvidado. Porque Él no solo ve lo que te hicieron, también ve cómo lo has cargado, cómo te has esforzado por perdonar, por no amargarte, por seguir adelante. Él ha visto tu lucha interna, y eso también lo honra. Dios honra a quienes, aún heridos, eligen no herir. A quienes, con el alma cansada, siguen haciendo el bien. A quienes se callaron, no por debilidad, sino por amor. A ti, que has elegido confiar en Él cuando todo gritaba que te rindieras. Eso no pasará desapercibido en el reino de los cielos. ¿Sabías que el mismo Jesús, en la cruz, pidió perdón por quienes lo crucificaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la cumbre del amor. Y tú has intentado seguir ese ejemplo, aunque te doliera, aunque nadie lo reconociera, pero Dios sí, Él lo vio. Él ha visto tus decisiones en secreto, tus lágrimas contenidas para no preocupar a otros, tu silencio para evitar más conflictos, tu fe, aunque temblorosa. Y todo eso será recompensado, porque el Dios que ve también recompensa no según la medida del mundo, sino según su amor infinito. Ahora bien, es importante que no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Muchas veces, el cielo parece callado, no porque Dios no escuche, sino porque está trabajando en lo profundo, está preparando corazones, caminos, circunstancias, porque la verdadera justicia no es inmediata, es eterna. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, no solo verás lo que Dios hizo con quienes te hirieron, sino lo que ha hecho contigo, cómo te ha fortalecido, cómo ha usado tu historia para hablarle a otros, cómo ha transformado tu herida en un testimonio. Por eso te invito a que hoy entregues a Dios no solo tu dolor, sino también tus preguntas. Dile, Señor, no entiendo pero confío, no veo, pero creo, no puedo solo, pero sé que tú estás conmigo. Esa es una oración que Él escucha con ternura. Tal vez lo más duro de vivir una injusticia, una traición, una herida profunda, no sea el acto en sí,
sino la soledad que viene después, ese silencio que lo envuelve todo, esa sensación de que nadie comprende realmente lo que llevas dentro, que los demás siguen con sus vidas, mientras tú intentas recomponer pedazos que ni siquiera sabes dónde encajan. Pero quiero recordarte algo. Con la autoridad que me da el Evangelio, tú no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La soledad del alma no siempre significa ausencia de personas. A veces estás rodeado de muchos y aún así te sientes vacío. Lo que te falta no es compañía humana, sino comunión con quien realmente puede entrar en lo más profundo de ti, Dios. Él ha estado contigo incluso cuando tú pensaste que se había ido, incluso cuando no lo sentías, cuando orar parecía inútil, cuando las lágrimas eran más frecuentes que las palabras. Él estuvo ahí. No lo digo como consuelo superficial, lo digo porque es verdad y porque tantos como tú han atravesado ese valle y después han podido ver que nunca caminaron solos. A veces Dios consuela en formas invisibles, una paz repentina en medio del caos, un recuerdo que te trae calma, una frase, una canción, una palabra que te encuentra justo cuando más la necesitas. Él habla en lo pequeño, en lo sencillo, y cuando menos lo esperas sientes su presencia como un susurro. Aquí estoy, no te he dejado. No necesitas ser perfecto para que Él te acompañe. No tienes que tener todas las respuestas, ni una fe inquebrantable. Él se acerca a los que están rotos, a los que claman en silencio, a los que no pueden más. Lo dice el Salmo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si tú estás así hoy, quebrantado, roto, entonces estás exactamente en el lugar donde Dios quiere encontrarte, no para juzgarte, no para exigirte, sino para abrazarte, para decirte, yo vi lo que pasó, yo sé lo que sientes, yo estoy contigo. Y cuando Él está contigo todo cambia. Quizás no cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu alma, comienza a sanar, comienza a respirar otra vez. No estás solo tampoco porque Dios ha puesto en la tierra a personas que pueden ser sus manos, sus ojos, su voz. Tal vez no siempre las reconociste, tal vez aún no las has encontrado, pero están. Hay personas que te aman más de lo que tú imaginas, que oran por ti, que darían un paso al frente por ti si supieran lo que vives. Y a veces esas personas aparecen justo después de que nos atrevemos a abrir el corazón, porque cuando compartimos nuestro dolor, permitimos que otros entren, que nos escuchen, que nos ayuden a cargar un poquito del peso. Dios usa eso, usa esas conexiones humanas para consolar desde lo divino. No tengas miedo de hablar, de pedir ayuda, de decir, hoy no puedo solo, porque eso no te hace débil, te hace humano. Y Dios se glorifica precisamente en nuestra humanidad, no en nuestras apariencias. Hay una mentira muy común que susurra el enemigo cuando estamos en dolor. A nadie le importa, pero quiero que sepas que a Dios le importa, y que a muchos también. Y si hoy tú eres quien escucha esto, también tú puedes ser canal de consuelo para otros, porque quien ha sido herido puede entender el dolor ajeno. Y a veces solo necesitamos a alguien que haya pasado por lo mismo para sentirnos comprendidos. Mira a tu alrededor, a quien puedes levantar tú también, a quien puedes tender la mano. A veces, en medio de consolar a otros, encontramos consuelo nosotros mismos, porque el amor de Dios no se detiene en uno, fluye, se expande, se multiplica. Este canal, estas palabras, esta comunidad, también son prueba de que no estás solo, porque hay otros como tú, escuchando esto ahora mismo. Otras almas heridas, buscando lo mismo, verdad, paz, consuelo, sentido. Y cuando nos encontramos, incluso a la distancia, somos cuerpo, somos iglesia, somos familia en la fe. Tú no estás solo, Dios está contigo, y nosotros también. Y si alguna vez te preguntaste, ¿dónde está Dios mientras sufro? La respuesta no siempre llega con estruendo ni con milagros evidentes. A veces, llega con una certeza silenciosa. Él está en medio del fuego contigo, no lo apaga de inmediato, pero te protege dentro de él. Como con los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, no evitó el fuego, pero caminó con ellos en las llamas, así también lo hace contigo. La presencia de Dios no significa ausencia de pruebas, sino compañía en medio de ellas, y esa compañía es lo que sostiene el alma cuando todo lo demás se cae. Tú has sido sostenido más veces de las que imaginas. Has seguido adelante no porque seas fuerte, sino porque alguien invisible te ha sostenido sin que lo notes. Y esa fuerza invisible, esa ternura que se renueva cada mañana, es Dios mismo. Por eso, no necesitas buscar pruebas grandiosas de su existencia. Basta mirar atrás y ver que sigues de pie,
que hay amor aún en medio del dolor, que puedes sentir, que puedes creer. Eso ya es un milagro, uno silencioso pero real. Dios también se manifiesta en el arte, en la belleza, en la música que sana, en la naturaleza que te abraza. No lo limites a los templos ni a los altares. Él está en todo lo que toca el alma con verdad. Y si este mensaje ha llegado a ti en un momento preciso, no lo ignores. Es Dios hablándote con voz de Padre, a través de un medio humano. Sí, pero con un amor divino. Y si te has sentido desconectado, si dejaste de orar porque sentiste que ya no servía, hoy puedes volver. Dios no guarda rencor, no te reclama, solo abre sus brazos. Y cada vez que un alma herida se vuelve a Él, el cielo entero celebra. No estás solo, estás en el centro de la mirada de Dios. Y hoy Él te dice, hijo, hija, aún tengo planes contigo. No todo terminó, tu historia sigue y yo estoy contigo. Y si en este momento no sabes qué orar, basta con decir, Dios ayúdame. Porque esa oración sencilla, Él la escucha y responderá a su modo perfecto. Hay una frase que a veces repetimos sin pensar, perdona y olvida. Y aunque suena noble, puede ser una carga muy pesada, porque hay cosas que simplemente no se olvidan. Y no porque uno no quiera, sino porque el alma lleva marcas, porque hay heridas que sanan sí, pero dejan cicatriz. Pero aquí está la verdad que quiero que guardes hoy. Dios no te exige que olvides. Dios no borra lo que pasó. Dios transforma lo que pasó. Y hay una diferencia muy profunda entre ambas cosas. Perdonar no significa negar lo vivido, no significa hacer como si nada hubiera ocurrido, tampoco significa justificar al otro. Perdonar es decidir no vivir atado a esa herida, soltar el derecho a la venganza y confiar en que la justicia no es tuya, sino de Dios. Y cuando uno se atreve a hacer eso, algo cambia. Ya no caminas con la cadena del rencor, ya no cargas el peso de la rabia. Y aunque el recuerdo siga ahí, ya no tiene el mismo poder, porque ahora sabes que no estás solo con ese recuerdo. Dios está ahí contigo y Él no lo olvida. Pero a diferencia del ser humano, Dios no recuerda para herirte, ni para mantenerte prisionero. Dios recuerda para restaurar, para redimir, para hacer justicia. Sí, pero también para sanar. Hay un pasaje en el libro de Éxodo que dice, Dios oyó el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto. Eso no significa que Dios lo hubiera olvidado, sino que en ese momento decidió actuar conforme a esa promesa. Así también actúa en tu vida. Él no se ha olvidado de lo que te prometió, no se ha olvidado de tu oración más sincera, no se ha olvidado de lo que sufriste, y en su tiempo Él actúa. Los hombres pueden olvidar, la sociedad puede pasar de largo, hasta tú mismo puedes querer borrar lo vivido, pero Dios no. Y eso, lejos de ser algo duro, es tu mayor consuelo. Porque si Él no olvida, entonces no estás perdido, entonces tu dolor tiene eco en el cielo. A veces creemos que Dios es justo solo cuando hay castigo visible, pero la justicia divina va más allá de lo evidente. A veces la justicia es silenciosa, lenta, invisible, pero certera, porque Dios ve más lejos que nosotros, y lo que hoy parece impunidad, mañana puede convertirse en redención o en corrección necesaria. Dios no olvida tampoco a quien te hirió, pero eso no debe ser motivo de miedo ni de deseo de castigo. Debe ser motivo de confianza, porque si Dios no lo olvida, también le dará a esa persona la oportunidad de cambiar, de reconocer, de pedir perdón, de restaurar, porque ese es el milagro más grande. No solo que Dios te sane a ti, sino que también pueda transformar a quien fue instrumento de tu herida, no para justificar el mal, sino para mostrar que su gracia alcanza hasta el rincón más oscuro. Por eso, cuando pienses en justicia, no la imagines solo como retribución, piensa en ella como restauración, como esa obra lenta y profunda que Dios hace en todos los involucrados, porque su justicia no es parcial, es perfecta, y mientras esperas esa justicia, puedes descansar, puedes confiar, porque Dios no olvida, pero tampoco se apresura. Él sabe cuándo intervenir, y cuando lo hace, nadie puede detenerlo. Tal vez hoy no veas cambios, tal vez el silencio continúa, pero confía. El cielo no ha cerrado el caso, el juicio no ha terminado, Dios aún está obrando, y su memoria no falla. No necesitas recordarle lo que viviste, Él lo sabe, no necesitas rogarle justicia, Él ya la prometió, solo necesitas caminar paso a paso, confiando en que cada lágrima fue contada, que cada clamor fue escuchado, que cada injusticia fue registrada en el corazón de un Padre que ama. Y si alguna vez sientes que estás volviendo al mismo punto, recuerda esto, no estás en círculo, estás en espiral, estás subiendo, estás siendo sanado poco a poco,
y esa sanidad es también parte de la justicia de Dios. Dios no olvida, pero tampoco deja que lo que viviste te defina para siempre. Él toma tu historia con todo su dolor y la convierte en testimonio, en palabra viva, en bendición para otros. No hay nada más poderoso que alguien que ha sufrido y ha sido levantado por Dios, porque esa persona se convierte en un testigo vivo de su fidelidad, y tú, aunque hoy te cueste creerlo, también serás uno de ellos. Por eso no temas recordar, no temas mirar atrás de vez en cuando, pero hazlo con la certeza de que no estás solo en el recuerdo. Dios está contigo recordando, no para condenarte, sino para liberarte. Y cuando llegue el día, porque llegará en que todo lo que sufriste tenga sentido, mirarás al cielo y dirás, valió la pena confiar, porque Dios no olvida, pero tampoco abandona. Cuando Dios dice que, recuerda, no está simplemente repasando eventos pasados en la Biblia. Cuando Dios se acuerda, eso significa que está por actuar. Su memoria está viva, activa, cargada de compasión y justicia. Él no recuerda como los humanos, con nostalgia o resentimiento. Él recuerda para intervenir. Tal vez has vivido años con la sensación de que tus oraciones quedaron suspendidas en el aire, que tus clamores se perdieron. Pero lo que no viste es que cada palabra fue guardada, cada oración fue sembrada, y Dios es fiel para cosechar en su tiempo, no en el nuestro. Él no olvida porque te ama con amor eterno, y ese amor es lo que sostiene su promesa. Cuando te prometió consuelo, sanidad, justicia, no fue un acto simbólico, fue un pacto, y Dios no rompe pactos. Incluso en los momentos en que pareció que el mal triunfaba, Dios estaba trabajando. Muchas veces lo hace en silencio, en lo oculto, donde nadie ve, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no esté sucediendo. La semilla no deja de crecer solo porque está bajo tierra. La memoria de Dios también es protección, porque al recordar lo que sufriste, Él evita que se repita, Él coloca límites, Él establece nuevas etapas, y aunque haya consecuencias, también hay redención. Y si alguien aún vive sin arrepentimiento, sin reconocer el daño que hizo, no creas que eso ha pasado desapercibido. Dios no necesita pruebas ni juicios humanos. Su justicia es mayor, y aunque le da oportunidad al pecador para arrepentirse, también sostiene al justo con su mano. Dios no olvida, pero también no se detiene. Sigue obrando, y su obra es doble. Sana al herido y confronta al que hiere, no por odio, sino por amor, porque su deseo es que todos se salven. Pero la justicia no se suspende por gracia, se completa a través de ella. Y es ahí donde descansa tu alma. No necesitas venganza, no necesitas que el otro sufra. Solo necesitas saber que Dios está de tu lado, que Él ha visto todo, que Él no permitirá que el mal tenga la última palabra, y no la tendrá. Y cuando parezca que todo está en pausa, recuerda, Dios no olvida, y tampoco se detiene. Tal vez llevas tiempo esperando que algo cambie, que haya una respuesta, que la justicia llegue, que alguien reconozca lo que viviste, que el mal recibido se repare, que tu alma encuentre descanso, y el silencio de Dios puede sentirse como una ausencia, pero no lo es. Él se está encargando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas. Dios está obrando, porque Dios no necesita nuestra comprensión para moverse. Él actúa con propósito, con amor y con precisión. Su obra no siempre es visible, pero siempre es perfecto. Hay muchas cosas que Dios hace en secreto, no por misterio, sino por misericordia. A veces, si viéramos todo lo que Él está haciendo, no podríamos soportarlo, porque su justicia comienza por dentro y empieza por nosotros también. Cuando decimos que Dios está encargando, no significa que vamos a ver venganza o castigo, significa que Él está redireccionando caminos, tocando corazones, desarmando mentiras, preparando restituciones, y eso a menudo toma tiempo. Dios no actúa a la velocidad de nuestro dolor, actúa a la velocidad de su amor. Un amor que no improvisa, que no se apura, pero tampoco se equivoca. Pensemos en Moisés. Durante 40 años estuvo fuera de Egipto, pensando tal vez que su vida ya no tenía propósito, pero durante esos años Dios estaba formándolo, moldeándolo, y cuando el tiempo fue correcto lo llamó desde la zarza ardiente. Así obra Dios. Cuando parece que nada está pasando todo, o Elías, que huyó al desierto sintiéndose derrotado. Y en ese momento, cuando pensó que ya no tenía sentido vivir, Dios lo visitó no en el fuego ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible. Así es como Él se encarga, sin gritos, sin espectáculo, pero con poder.
Y si tú hoy estás en ese tiempo de espera, en ese espacio donde no ves nada moverse, quiero que guardes esta verdad: la ausencia de ruido no es ausencia de Dios, es su forma de trabajar profundo, invisible, eficaz. Dios se está encargando de ti, de lo que te duele, de lo que no comprendes, de lo que otros no reconocieron. Se está encargando de tus enemigos, sí, pero también de tus pensamientos, de tus heridas internas, de tu historia completa, porque Él no viene solo a corregir lo que te hicieron. Él viene a transformarlo, a tomar lo peor y convertirlo en testimonio, a darte belleza en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, paz en lugar de ruina. No necesitas controlar el proceso, solo necesitas confiar, y esa es la parte más difícil, porque el alma quiere explicaciones, quiere tiempos claros, quiere resultados, pero la fe se alimenta de confianza, no de certezas. Confía en que Dios está levantando personas que hablarán por ti, que abrirá puertas que otros cerraron, que pondrá luz donde hubo oscuridad, y que lo hará en su tiempo, no cuando tú lo exijas, sino cuando tú estés listo para recibirlo, sin orgullo, sin resentimiento, sin miedo. Dios se está encargando también de limpiar tu interior, porque la justicia no sirve si el alma sigue atrapada. Él quiere que cuando llegue la respuesta tú estés libre, libre de rencor, libre de rabia, libre para vivir lo nuevo sin cadenas del pasado. Quizás tú mismo aún luchas con el deseo de confrontar, de decir, yo tenía razón, de exigir que se sepa la verdad. Es humano, pero Dios te invita a soltar esa lucha, no porque no tenga valor lo que viviste, sino porque Él ya lo está defendiendo. El mundo podrá no entenderlo, podrán verte callar y pensar que te rindes, pero tú sabes que no te rindes, simplemente has elegido confiar. Y esa confianza, cuando expuesta en Dios, jamás es defraudada. Cada día que pasa, Él está haciendo algo, aunque tú solo veas rutina. Hay ángeles moviéndose a tu favor. Hay cadenas que se están rompiendo sin ruido. Hay corazones que están siendo tocados sin que tú los veas. Hay caminos que se están abriendo mientras tú duermes. Y un día todo tendrá sentido. Dios se encargará de mostrarte por qué permitió ciertas cosas, de mostrarte lo que te estaba evitando, lo que te estaba preparando, lo que quería enseñarte. Y cuando lo veas, lo agradecerás. Él no te olvidó, Él no está pasivo, Él está trabajando, en silencio sí, pero con fidelidad. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, Dios siempre estuvo a cargo. A veces la obra de Dios se parece al trabajo de un artesano. No usa prisa, usa detalle, no empuja, pulsa con suavidad, moldea poco a poco como el alfarero con el barro. Y mientras tú piensas que nada ocurre, Él está dándole forma a lo que pediste. Incluso si aún no te das cuenta de que eso fue lo que pediste, hay momentos en que lo único que Dios espera de ti es que no abandones, que no dejes de creer, que no te sueltes de su mano, aunque no sepas a dónde vas, porque Él se encarga incluso de tus pasos más débiles. A veces Dios se encarga a través de personas que ni conoces, un juez que cambia de opinión, un correo que llega sin esperarlo, una conversación que ocurre a tus espaldas pero que te favorece, porque cuando Él decide actuar, lo hace a través de todos los medios disponibles. También se está encargando de los sentimientos que no sabes cómo manejar. La tristeza, el enojo, el vacío, la confusión. Él no los ignora, los toma, los abraza, los transforma, y un día sentirás alivio sin saber cuándo ocurrió. Solo sabrás que fue Dios. Recuerda, el silencio de Dios no es indiferencia. Es estrategia divina. A veces calla para que tú escuches, a veces espera para que madures, a veces oculta su obra hasta que estés preparado para verla, y mientras tanto no estás en pausa, estás siendo preparado, estás siendo trabajado desde dentro, porque lo que viene es demasiado valioso como para ser recibido a la ligera. Él se está encargando también del perdón, del tuyo y del de otros, porque la justicia no es plena si no hay misericordia. Dios quiere que tu victoria no sea solo externa, sino también interna. Que cuando todo termine seas más libre, más sabio, más lleno de amor. Él no se encarga a medias, no deja procesos sin terminar. Si comenzó en ti, una obra la va a perfeccionar, porque Él no abandona a quienes ama. Y tú eres amado con amor eterno. Así que sigue, aunque no veas, aunque duela, aunque parezca inútil, Dios está obrando. Y llegará el día en que todo lo que hoy es incierto será testimonio, y tú mismo consolarás a otros con las palabras que hoy necesitas escuchar. Y si hoy te cuesta creerlo, está bien. Dios no necesita tu fe perfecta, solo necesita tu corazón dispuesto.
Él se encargará incluso de fortalecer tu fe mientras esperas. Hay heridas que no se ven, pero que condicionan cada pensamiento, cada decisión, cada relación. Heridas que no sangran, pero pesan, que no gritan, pero paralizan. Son heridas del alma. Y muchos viven años con ellas sin saber cómo nombrarlas, sin atreverse a mirarlas de frente. Una herida del alma puede venir por una traición, por una pérdida, por una palabra maldicha, por una infancia sin abrazos, por una vida sin justicia, y cada alma la carga como puede. Algunos se vuelven duros, otros se aíslan, otros sonríen para no llorar, pero Dios ve lo que los demás no ven. Él no se detiene solo en lo visible, Él mira adentro, y cuando encuentra un alma herida no se aleja, se acerca, porque no hay dolor que lo espante, no hay trauma que lo asuste, no hay sombra que lo detenga. Dios es especialista en restaurar lo que parece irreparable, pero su restauración no es instantánea ni superficial, es profunda, lenta, constante, como quien reconstruye una catedral piedra por piedra, porque el alma no es un objeto roto que se tira, es una obra de arte que se repara con paciencia y amor. Y lo primero que hace Dios al comenzar la restauración es mirar con verdad, no maquilla tu historia, no la minimiza, no te dice ya pasó o hay otros peores. Él valida tu dolor, te dice lo que viviste fue real y fue injusto y te dolió y yo lo vi, porque la sanidad comienza con la verdad. Y esa verdad no te destruye, te libera, porque cuando te sabes visto, escuchado, comprendido, algo dentro de ti comienza a sanar. Después Dios empieza a tocar capas más profundas, las mentiras que creíste a causa del dolor, las voces que te dijeron que no valías, que era tu culpa, que no era suficiente. Él las calla una por una con su palabra, porque donde hubo rechazo, Él te dice, eres mío. Donde hubo desprecio, Él te dice, eres amado. Donde hubo abandono, Él te dice, nunca te dejé. Y esa voz comienza a restaurar lo que parecía muerto, poco a poco, sin prisa, porque Dios no trabaja con relojes, trabaja con procesos. A veces la restauración se siente como caos, como si todo empeorara antes de mejorar. Y es normal, porque limpiar un alma herida es como limpiar una herida física, hay que quitar lo infectado antes de sanar. Hay días que duelen más, días en que parece que el pasado vuelve con fuerza, pero en realidad lo que está ocurriendo es que está siendo tocado por la luz de Dios. Él no deja nada oculto. No para avergonzarte, sino para liberarte. Y algo hermoso sucede en medio de esa restauración. Comienzas a verte con otros ojos, ya no desde el lente del dolor, sino desde el lente del amor. Te das cuenta de que no eras débil, eras humano, que no eras culpable, eras vulnerable, que no estabas roto sin solución, estabas esperando ser restaurado. El alma sanada comienza a soñar de nuevo, a confiar, a respirar sin miedo, a caminar sin peso. No porque olvide lo vivido, sino porque lo vivido ya no la define. Y cuando Dios restaura, no solo cura la herida, también fortalece el lugar herido. Esa parte de ti que un día fue debilidad, ahora será compasión, sabiduría, testimonio, porque los que han sido sanados son los mejores sanadores. Dios no deja su obra a medias. Si comenzó contigo, la terminará. Él no abandona, no se cansa, no se rinde, y no te dejará hasta verte completo, renovado, en paz. Una de las grandes mentiras que susurra el enemigo cuando estamos heridos es, nadie puede sanar esto. Y cuando creemos esa mentira, nos resignamos, nos acostumbramos al dolor, aprendemos a vivir cojeando por dentro, fingiendo que todo está bien. Pero Dios no quiere que sobrevivas, quiere que vivas, plenamente, con el alma entera. La restauración divina también incluye reconciliaciones, a veces contigo mismo, otras veces con quienes te hirieron, no siempre porque haya diálogo, pero sí porque hay sanidad, porque cuando el alma se sana, ya no necesita explicaciones, solo necesita paz. Y Dios también restaura tu relación con Él. Tal vez la herida que llevas te hizo desconfiar de Dios, tal vez le gritaste, lo cuestionaste, o incluso te alejaste, pero ¿sabes qué? Él no se alejó, y no guarda rencor, al contrario. Su restauración incluye abrazarte justo en el lugar donde pensaste que ya no podrías volver. Él no espera que tengas fe perfecta, solo que no cierres tu corazón del todo. Con que le digas, Señor, si puedes, sáname, ya es suficiente. Y Él lo hará. Restaurar no es olvidar, es transformar, es recordar sin dolor, es mirar atrás y decir, eso me rompió, pero Dios me reconstruyó mejor. Y si hoy aún estás en medio del proceso,
quiero que sepas que eso también es parte del milagro. Estás sanando incluso en los días en que no lo notas. Estás avanzando incluso cuando parece que retrocedes. Porque la restauración divina no es lineal, es profunda, misteriosa y siempre amorosa. Dios no va a dejarte como estás. Va a llevarte a una versión de ti que aún no conoces pero que Él ya ve. Una versión más libre, más fuerte, más tierna. Porque esa es la meta, que vivas con el corazón entero, disponible para amar, para confiar, para comenzar de nuevo. Y cuando eso ocurra, cuando te mires al espejo y no veas la herida sino la obra de Dios, entenderás que no fuiste olvidado, que cada paso del proceso tuvo sentido y que el amor de Dios fue el gran restaurador de tu alma. Una de las consecuencias más profundas de una herida es la pérdida del valor personal. Después de una traición, un abandono o una humillación, el alma comienza a preguntarse, ¿valgo algo realmente? No lo dice en voz alta, pero lo siente, y cada vez que alguien más la ignora, la rechaza o la hiere, esa pregunta se graba más profundo. Pero la verdad es esta: tu valor no depende de lo que otros hicieron contigo, ni de lo que tú mismo creíste por causa del dolor. Tu valor no está en lo que te pasó, ni en lo que lograste, ni en lo que otros dijeron. Tu valor está en lo que Dios dice de ti, y Él te llama hijo, Él te llama hija, Él te llama suyo. Antes de que nadie te reconociera, Dios ya te había pensado. Antes de que alguien te fallara, Él ya te había amado. Antes de que tú supieras cómo orar, Él ya te estaba escuchando. Dios no te valora por tus logros, ni por tu imagen, ni por tu fe perfecta. Él te valora por quién eres, porque eres creación suya, porque llevas su imagen, porque en ti, aún con cicatrices, hay belleza. Jesús no murió por lo que podrías llegar a ser. Murió por ti tal como eres, con tu historia, con tus luchas, con tus debilidades. Y eso dice todo sobre tu valor. Cuando el alma herida comienza a sanar, lo primero que recupera no es la alegría, ni la energía, ni el entusiasmo. Lo primero que recupera es la dignidad, esa sensación interna de que, pase lo que pase, tú eres importante, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y eso transforma todo, cambia cómo hablas, cómo piensas, cómo amas, porque cuando sabes que vales, ya no aceptas cualquier cosa, ya no permites cualquier palabra, ya no te escondes, ni te rebajas, ni te resignas, caminas con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por certeza. Dios quiere que recuperes eso, que vuelvas a mirarte como Él te mira, con ternura, con respeto, con alegría, porque cuando Él te ve, no ve un problema que resolver, ve un hijo amado que restaurar. Es fácil perder el sentido del propio valor cuando las personas más cercanas nos fallan, cuando quienes debían protegernos fueron fuente de dolor, cuando lo único que uno recibe es silencio o desprecio. Pero quiero que sepas esto: tu historia no define tu valor, lo que te hicieron no define quién eres, tu pasado no tiene autoridad sobre tu esencia. El único que tiene autoridad para decir quién eres es el que te creó, y Él ha dicho que eres su hijo, su obra maestra, su amado. La Biblia está llena de ejemplos de personas que el mundo despreció, pero que Dios levantó. David, despreciado por su propia familia, fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. Rahab, considerada impura por los hombres, fue parte de la genealogía de Jesús. Pedro, impulsivo y frágil, fue la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. ¿Sabes qué tienen en común? No eran perfectos, pero Dios los vio con amor, y así también te ve a ti. Tu valor no es negociable. No sube ni baja con los aplausos ni con los rechazos. No depende de tus logros ni de tus errores. Está anclado en la verdad eterna de que fuiste creado con propósito, con intención y con amor. Y ese valor que tienes ante Dios también significa que mereces respeto, merezcas ser tratado con dignidad, que puedes poner límites, que no tienes que aceptar lo que te humilla o te reduce, porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas mendigar amor ni validación. Caminas con la certeza de que tu vida tiene sentido. Aunque otros no lo vean, Dios no solo te ve como alguien valioso, también te trata como tal. Te escucha, te responde, te espera, te corrige sin destruirte, te levanta sin gritarte, y eso es amor verdadero. Cuando uno empieza a creer en su valor ante Dios, comienza también a valorar a otros. El amor propio sano no es egoísmo, es fundamento, porque quien se sabe amado puede amar sin miedo, puede dar sin perderse, puede ayudar sin olvidarse de sí mismo. Y si tú has vivido mucho tiempo sintiendo que no era suficiente, hoy Dios quiere devolverte esa verdad.
Eres más que suficiente, eres amado, eres valioso, no por lo que haces, sino porque existes, y no solo eres valioso ahora, después del dolor. Lo fuiste también en medio de él, cuando llorabas solo, cuando no entendías lo que pasaba, cuando dudabas incluso de tu existencia. Aún ahí Dios te miraba con el mismo amor. Porque su amor no cambia con tus circunstancias. Tu valor es tan alto que Jesús mismo lo pagó con su vida. No porque fueras útil, ni perfecto, ni indispensable, lo hizo porque para Él, tú valías más que su propia vida. Eso no es exageración espiritual, es verdad eterna. La cruz es la prueba más grande de tu valor. Y por eso mismo Dios te llama hoy a verte con sus ojos. No como alguien roto, sino como alguien restaurado. No como alguien incompleto, sino como alguien en proceso. No como alguien indigno, sino como su Hijo amado. Cuando logres ver eso, ya no vivirás por miedo, ni por obligación, ni por vergüenza. Vivirás desde el amor, con gratitud, con plenitud, y nada ni nadie podrá quitarte esa certeza. Y si en algún momento vuelves a sentir que no vales, vuelve a esta verdad: eres hijo del Rey. Tu alma tiene huella divina, tu vida tiene peso eterno. No estás aquí por azar, estás aquí porque fuiste deseado por Dios mismo. Esperar no es fácil, especialmente cuando la herida está abierta y el alma clama por justicia, por consuelo, por respuesta. Esperar es a veces lo más duro del proceso, porque implica confiar sin garantías, avanzar sin ver y seguir creyendo cuando todo parece callado. Pero la espera en Dios no es pérdida de tiempo, es parte del proceso, es el terreno donde crece la fe más profunda, es donde se forma el carácter, donde Dios afina el alma y la prepara para lo que viene. En la Biblia, todos los grandes hombres y mujeres de fe fueron probados en la espera. Abraham esperó años por un hijo, José esperó en prisión injustamente, David fue ungido rey, pero vivió escondido durante años antes de ver el trono. Y cada uno de ellos aprendió que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Cuando estás en medio de la espera, es fácil pensar que todo está detenido, pero en realidad está siendo trabajado. Dios está haciendo cosas que tú aún no ves. Está cerrando puertas que no te convenían, moviendo piezas, hablando a otras personas, preparando caminos. Está trabajando más allá de tus sentidos. Y también te está preparando a ti, porque muchas veces la respuesta que pedimos exige una transformación interna. Primero, Dios no solo quiere darte lo que pediste, quiere que estés listo para recibirlo sin perderte en el camino. La espera es un acto de fe activa, no es pasividad. No es resignación, es confiar mientras sigues sembrando, orando, amando, caminando. Es decidir cada día decir: Señor, no veo, pero creo, no entiendo, pero espero. Y Dios honra esa fe. Él ve cada paso que das en medio del dolor, cada acto de obediencia silenciosa, cada oración en medio del llanto. Y nada de eso es en vano. Todo está siendo usado para el bien, todo está contribuyendo al plan. Esperar con confianza también significa aprender a vivir el presente, a no poner toda tu esperanza en lo que vendrá, sino en lo que Dios ya está haciendo hoy. Cada día que amanece, cada aliento, cada oportunidad de perdonar, de aprender, de crecer, también es parte del milagro. No pongas tu paz en un futuro que aún no llega. Encuentra tu paz en la compañía de Dios en el presente. Él está aquí, ahora, no solo en el destino, sino en el camino. Y si sientes que estás perdiendo la fe mientras esperas, no te condenes. Es parte del proceso. Hasta los grandes héroes bíblicos dudaron. Lo importante no es no dudar, sino volver a confiar, decirle al Señor con humildad: ayuda mi incredulidad. En la espera puedes cultivar gratitud, aún por las cosas pequeñas, porque la gratitud te mantiene anclado. Te recuerda que no todo está mal, que aunque no tengas todo lo que deseas, aún tienes mucho que agradecer. Y donde hay gratitud, hay paz. También puedes servir, porque servir mientras esperas sana el alma, te saca de ti mismo, te conecta con otros, te hace parte de algo mayor. A veces la respuesta que buscas llega en medio del servicio, cuando menos lo esperas, porque Dios no se deja encerrar en nuestros calendarios. Y mientras sirves, confías, y mientras confías, creces, y mientras creces, el corazón se alista para recibir lo que viene con madurez, con humildad y con sabiduría. Dios nunca se olvida de una promesa, nunca deja una oración sin responder, nunca deja una lágrima sin recoger. Él ve tu espera y está obrando incluso cuando tú solo ves silencio.
La espera es también el lugar donde se purifica la esperanza, donde descubres y crees solo en la promesa o en el Dios de la promesa, porque hay una gran diferencia. A veces Dios permite la demora no para castigarte, sino para acercarte más a Él, para que entiendas que no lo necesitas solo por lo que puede darte, sino por quién es. En ese lugar de espera Dios te enseña a depender, a soltar, a confiar, a caminar sin muletas, a mirar al cielo con confianza en vez de ansiedad, a respirar profundo sabiendo que Él está guiando cada paso, aunque no lo veas. Y cuando llega el momento, todo se acomoda, las piezas encajan, las respuestas aparecen, el alma sonríe otra vez, y entonces entiendes que valió la pena esperar. Por eso, si hoy estás esperando algo que aún no llega, no desesperes, no te compares, no te rindas, la promesa está viva, el proceso está activo, y Dios está más cerca de lo que imaginas. Espera con confianza, no con resignación, no con miedo, no con ansiedad. Espera con la certeza de que el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y en ese camino de espera Dios también te dará señales, no siempre grandes milagros, pero sí pequeñas confirmaciones, una palabra que escuchas justo cuando la necesitas, un mensaje inesperado, una sensación de paz en medio del caos. Esas pequeñas señales son recordatorios de que Él sigue contigo. No ignores esos momentos, atesóralos, escríbelos si hace falta, porque en los días de mayor duda recordar lo que Dios ya ha hecho te ayudará a seguir creyendo en lo que aún no ves. No estás solo. Hay muchos esperando como tú, cada uno con su proceso, cada uno con su historia, pero todos bajo el mismo amor, el mismo cuidado, la misma fidelidad. Dios no se cansa, Dios no abandona, Dios no olvida, y llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas que esta espera fue uno de los tiempos más santos de tu vida, porque fue ahí donde más dependiste de Él, donde más creciste, donde más lo encontraste. Así que respira, descansa, sigue caminando, Dios no ha terminado, y mientras tanto espera con confianza. Y si alguna vez olvidas esta verdad, vuelve a ella. Dios no solo promete llegar, promete acompañarte mientras esperas, y esa presencia, ese amor constante, es ya una parte del milagro que viene en camino. Tal vez llegaste hasta aquí buscando una respuesta, una palabra, un alivio, y espero que hayas encontrado algo más que eso. Espero que hayas sentido la voz de Dios hablándote suavemente al corazón, porque Él ha estado aquí en cada palabra, en cada silencio, en cada verdad compartida. Lo que viviste no fue justo, no fue pequeño, no fue invisible, pero tampoco fue ignorado por Dios. Él lo vio todo, y no solo lo vio, se está encargando, está sanando, está restaurando, está preparando algo nuevo. Tu dolor no fue inútil, tu espera no fue en vano, y tu historia no termina en derrota, porque hay un Dios que escribe con amor incluso los capítulos más oscuros. Hoy quiero que guardes esto: no estás solo, no estás olvidado, no estás acabado, estás en proceso. Y ese proceso está en manos fieles, en manos santas, en manos que no tiemblan. Permítete descansar en esa verdad. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte cerca de aquel que sí las tiene, y confiar en que su tiempo será perfecto, su justicia será completa, y su amor será suficiente. Y si este mensaje tocó tu alma, si encontraste consuelo, claridad o simplemente un poco de paz, te invito a compartirlo con alguien más. Hay muchas almas heridas allá afuera que necesitan oír esto, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque hay más palabras como estas esperándote, porque Dios las inspira, y que esta no sea solo una palabra más, que sea un punto de partida, que a partir de hoy camines más ligero, vivas con más esperanza, y te permitas volver a creer en lo bueno, en lo justo, en lo eterno, porque Dios está contigo.